Dios estaba seguro de que Job no le iba a fallar. Y Job, en los últimos capítulos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué vio Job? La gloria de Dios, cuando su cuerpo llagoso, lleno de gusanos, podrida llaga era ya Job. Su cuerpo sanó, donde los médicos no pudieron hacer nada, donde la medicina no hizo nada, donde la hierba no hizo nada, donde nadie hizo nada. Dios se glorificó en Job. Y Dios levantó a Job de la enfermedad. Y cuando Job se levanta de la enfermedad, ahora no tiene hijos, ahora no tiene propiedades, ahora no tiene ganado. Mas sin embargo Dios empieza a levantarlo y a levantarlo. Y dice la Biblia que su ganado se duplicó, que sus propiedades se duplicaron. Y aún sus hijos, porque llegó a tener más hijos, eran más hermosos todavía que los que había tenido. Dios se glorifica en medio de cualquier circunstancia. Dios se glorifica en medio de la pobreza. Dios se glorifica en medio de la adversidad. Dios se glorifica en medio de la necesidad. Dios se glorifica cada vez que usted y yo lo incluimos, hermano. Amén. Y ahora necesitamos pedirle a Dios que Dios se glorifique en medio de nuestra nación. Porque muchas veces le pedimos a Dios para nosotros y le pedimos a Dios para nosotros. No seamos egoístas. Empecemos a pedirle a Dios todas las mañanas, hermano. Iniciemos ahora para que sea Dios el que tome el control de nuestra nación. Nuestra nación está agonizando, ¿sabe? Nuestra nación se está muriendo porque hay gente que no sabe pensar. Hay gente que está matando nuestra nación. Pidámosle a Dios porque sea Dios el que ponga a quien tiene que poner y que esa persona sea una persona sabia. No importa si es cristiano o no es cristiano. Yo no estoy diciéndole que vote por fulano, ni sultano, ni mengano. Yo no tomo por esa gente, yo tomo por el poder de Dios. Pero sí pidámosle a Dios que Él tome el control y que Él sea el que ponga, así como puso a David, ahora sea Dios el que ponga un David aquí en Guatemala y que nuestra nación cambie. A mí me da vergüenza hablar con la gente del extranjero, hablar de que nuestra nación está mal, hablar de que mataron a 27 personas inocentes, hablar de que casi matan niños, hablar de que están decapitando a la gente, hablar de que están desmembrando a la gente. A mí me da vergüenza como cristiano saber que no estoy haciendo nada para que mi nación cambie, porque lo primero que decimos, sí, a los asesinos hay que matarlos también. No, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, dejar 2-3 días sin comer, ayunar por nuestra nación, pedirle a Dios para que su gloria venga sobre nuestra nación y Guatemala sea una ciudad distinta, sea un país distinto, sea un país lleno de la gloria de Dios. Y la única manera para que nuestra nación sea un país lleno de la gloria de Dios es que todos nosotros entendamos que debemos incluir a Dios en todas nuestras jornadas. Amén. Pero debemos hacerlo. Necesitamos hacerlo. ¿Sabe? Mi corazón se duele. Mi corazón también llora. Me hago el fuerte muchas veces. Saber que antes disfrutábamos, yo todavía disfruté de una nación que no dependía de los gringos. Yo todavía disfruté cuando le decían a uno llevaba un $1 que se encontraba a veces en la calle, que alguien se lo regalaba a uno. Mire, denle tal cosa. ¿Para qué quiero yo eso? Se lo tiraron a uno del mostrador. 80 centavos valía $1. Y nuestra tierra es una tierra bendecida. Nuestra tierra es una tierra que fluye leche y miel. Y podemos regresar a ella. Podemos hacer que la gloria de Dios descienda sobre nuestra nación. Pero para eso, perdóneme lo que le voy a decir, si no es con usted, hágalo así, tírelo a la basura si no es para usted. Pero, hermano, con todo respeto, debemos de dejar de ser evangélicos hipócritas, evangélicos sinvergüenzas, mentirosos, no, engañadores, no.
Y la única manera de siendo un cristiano recto, la única manera de ser un hijo de Dios intachable, la única manera de ser un hijo de Dios que dé buen testimonio, la única forma es teniendo temor de Dios. Sin el temor de Dios, de nada sirve que hagamos cultos espectaculares, que mejoremos el sonido, que compremos el corte P13 que queremos, que tiene un sonido hermoso, que compremos una batería que vale 60,000 quetzales. De nada sirve nada de eso. Tengamos aire acondicionado aquí, que tanta falta hace, que tengamos alfombra todo el tiempo y tengamos un altar precioso, de nada sirve eso. Cuando Moisés puso el arca del pacto, lo puso en una carpa. Como dijeran aquí en Teclután, lo puso en un toldo, hermano. Porque así era. Solo que era un toldo cubierto, con el mismo material todo, pero era lo mismo. Podemos tener templos grandes, templos hermosos, de nada sirve si no hay temor de Dios en nosotros. Y el temor de Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. El temor de Dios quiere llevarnos a la dimensión del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y termino ya. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sabe qué es esto? No es una amenaza, es una advertencia de Dios. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El tiempo de pensar si seguimos adelante o no, ya no es tiempo de pensar eso. Es tiempo de pensar, ahora que ya estoy en los caminos de justicia, tengo que hacer algo para el Señor. Que aprovechen el talento que tengo, que aprovechemos el talento que usted tiene, el que usted tiene. Que la obra de Dios sea engrandecida por los hijos de Dios. Hay gente que está pensando si se acerca al Señor o no. Ya no es tiempo de pensar eso. Mire, hermano, les daba el testimonio anoche que la primera iglesia que pastoreamos con mi esposa, porque en ese entonces solo estábamos ella y yo, ya casi finalizando de pastorear ahí, resultó embarazada de mi hija. Pero en esa iglesia, hermano, todas las mujeres usaban corto, todas eran indígenas 100%. ¿Qué mujeres tan lindas? Una búsqueda del Señor. Después que eran liberadas, yo no la volví a ver endemoniadas otra vez. Hombres que tímidamente empezaron a buscar de Dios. ¿Y saben cuántos miembros me dieron? Me dieron a un hermano que se llamaba Francisco, que le decíamos hermano chico. Él me daba su diezmo, eran 50 centavos, porque le pagaban 5 quetzales por ir a chapear los terrenos. Cuando a mí me pagaban, yo sin que él se diera cuenta, no le devolvía los 50 centavos, no, a veces le daban sus 30, 40 quetzales. Porque ¿sabe qué hacía? El hermano mire, me llegaba conmigo, así cantando. Hermano, pastor, todo el tiempo él nunca me dijo Federico, él me dijo, hermano pastor. ¿Sabe qué me decía? Tengo por ahí una persona que quiero que vamos a visitar. ¿A dónde es? Es allá donde está aquel grupo. Bueno, vamos. Y yo empezaba a caminar con él y me decía, no hay problema que vayamos antes. No, hermano, es que es el grupo que vamos a ir a evangelizar. Y vamos a evangelizar al grupo. Se evangelizaban los grupos, hermano. Pero ¿sabe? Cuando yo llegaba al templo,
Él ya tenía abierto. ¿Y a qué hora vino, hermano Chico? Le decía, a las 6 de la tarde vino. Ya barrí, me decía él. Era el único miembro que había. Ya barrí. Ya tenía limpias las bancas, y él no era diácono, ni líder, ni nada. Él era un hijo de Dios que llegaba temprano. Cuando yo llegaba, podía esperar unos 15 minutos, porque me ponía a orar a la par de él. Primero me levantaba yo y seguía orando. Yo le aprendí mucho a su hermano. El hermano no tenía ni una letra, él no sabía leer ni escribir. Él andaba descalzo. Sus dedos de los pies eran democráticos, cada dedo apuntaba para distintos lados. De veras, pero lo digo con amor, porque yo llegué a querer muchos hermanos. Sus pantalones tenían parches por todos lados, parecía llanta de bicicleta que nunca se le cambia al tubo, lleno de parches, parches por donde quiera. ¿Te lo saben los parches que me llamaban la atención de su pantalón? Eran los parches de las rodillas. Y es que ese hombre pasaba orando y orando y orando y solo oraba. Ese hombre era un hombre de oración. Hacíamos vigilia todos los sábados. Y el domingo en la mañana ya estaba ahí. Usted no lo miraba cabeceando, no. Estaba en la primer banca, eran unas banquitas que si uno se movía mucho la banca se caía. Pero ahí estaba en la primer banca el hermano Chico. Para mí ese era un siervo de Dios, era un ángel de Dios, era un ministro de Dios. Le digo era porque no sé si todavía vive. Pero si un día llegara a morir, ojalá me avisen para estar yo ahí con él. Porque sí me gustaría estar ahí con él. Era un hombre de fe. En esa iglesia se hacían vigilias todos los sábados. La iglesia empezó a crecer. Había unas manifestaciones de Dios, la gloria de Dios estaba ahí. Usted entraba y usted sentía. ¿Sabe cómo le llamaban a la gloria de Dios? Se escribe Shekinah. Pero yo escuché en una grabación que se dice Shekinah. Algo así. Yo no soy hebreo, así de que no lo voy a pronunciar al 100%. Usted ya más o menos tiene una idea. ¿Qué significa esto? Eso significa morar o residir, que tiene que ver con la habitación o la morada de Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Él su gloria, le estamos pidiendo su Shekinah. Y le estamos pidiendo que Él more, que Él viva. Ahora entiendo por qué. Un día de estos que no haya ninguno aquí, hermano Elvin, que es el que más cerca vive de aquí de la iglesia, va a escuchar que alguien, anoche se escuchó algo, éramos nosotros, no era el Señor. Pero aquí muchas veces se escucha que alguien está tocando los instrumentos, y no son fantasmas, porque los fantasmas son demonios. Es la presencia de Dios. Un día veníamos por ahí, un día veníamos de ese lado, y de repente escuchamos, hermano, que alguien estaba aquí adentro. Empezamos a dar los pasos más largos, creo que no sé si con hermano Rodrigo veníamos, y nos asomamos ahí por la ventana porque no había puerta, no nos pusimos de una vez en la puerta, no había nadie y se veía que alguien estaba aquí adentro. Vimos el templo en la bajada del río. Mi esposa me decía, escucha, alguien se entró. Pero yo sabía que nadie se había metido porque tenía 2 mascotas ahí que eso no dejaban entrar a nadie, y difícilmente bajaba yo. De noche ni yo podía bajar ahí. Y se oía, teníamos una plataforma de play, y se oía que alguien muy pesado caminaba por todo el... y se oían los pasos largos. Para mí era una persona alta y fornida, porque si hubiera sido una persona pequeña y delgada casi no se hubiera escuchado, los pasos eran cortos, se oía que los pasos eran largos.